Amado Dios, te agradecemos tanto que nos permites estar aquí, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro pecado. Queremos acercarnos a ti con humildad, con reverencia, para suplicarte de tu ayuda, para suplicar tu bendición, tu, tu guía, tu dirección. Que tú seas el que se lleve toda la honra y toda la gloria, y que uses este estudio para avivar a tu pueblo, para estimularnos al amor y a las buenas obras, para que veamos la hermosura de tu evangelio, la urgencia de tu evangelio, y que podamos proclamarlo, que podamos valorarlo, y también te rogamos que nos sigas bendiciendo en el resto del día. Queremos que tú nos ayudes y te damos las gracias y toda la gloria y la honra en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer nuestro capítulo 20, párrafo 4. Le voy a dar lectura, dice así. Aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es, como tal, completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Hoy concluimos el capítulo 20, que se titula Del Evangelio y del alcance de su gracia. Y en este capítulo hemos visto, a manera de resumen, la suficiencia y el propósito del Evangelio en el primer párrafo, es decir, que a la luz de la caída, el Evangelio es suficiente y necesario para producir arrepentimiento y fe para salvación. También en el párrafo 2 vimos la necesidad de la revelación especial, es decir, la necesidad de la verdad revelada de la palabra, para que los pecadores conozcan este Evangelio, porque en esa ocasión vimos que porque la revelación natural, todo lo que Dios ha revelado, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible por la creación, pero que solo el Evangelio es el que nos muestra a Cristo. Y por último, en el párrafo 3 hablamos de la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, que son los que permiten que el Evangelio llegue a las personas que Dios quiere llegar. Y en esta ocasión vamos a concluir el el capítulo, reiterando, por un lado, la suficiencia del Evangelio y añadiendo otra verdad fundamental, que aunque el Evangelio es suficiente para mostrar el camino de la salvación, siempre es indispensable que el Espíritu Santo haga una obra de regeneración para la conversión, para que la conversión de los hombres sea una realidad. Entonces vamos a estudiar estos dos puntos. Por un lado vamos a ver la suficiencia del Evangelio para salvación, y en segundo lugar vamos a hablar de la necesidad de la obra del Espíritu Santo para la conversión. En el primer punto dice la confesión: aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados. Esta primera parte nos reafirma mucho de lo que ya habíamos visto en este capítulo. Por ejemplo, en el párrafo 1 vimos que el Evangelio
es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y salvación. Aquí estamos retomando esta idea que el Evangelio es el único medio externo que es eficaz para esto, y que el Evangelio en sí mismo es el único que puede llevar a los hombres a Cristo. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y aquí sus palabras nos dan a entender una prontitud o una urgencia de llevar el Evangelio, como si él estuviera dando por sentada la necesidad urgente y la suficiencia del Evangelio. Y sus palabras siguientes, en el versículo siguiente, nos confirman esto. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, su urgencia de Pablo por predicar el Evangelio estaba fundamentada, estaba basada en el poder y la suficiencia del Evangelio. Él tenía una urgencia y decía, yo tengo urgencia, yo estoy pronto a llevarles el Evangelio porque yo sé que este es poderoso, porque yo sé que este es suficiente y es necesario y es urgente para ustedes y para todos los hombres. Por eso en otra carta el mismo apóstol dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, esto es 1 Corintios 2, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él entendía la importancia y la urgencia del Evangelio, de la obra de Cristo crucificado, como algo de suma prioridad. En esa misma carta de los Corintios, en el capítulo 15, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas palabras de Pablo nos hacen ver cómo él tenía una prioridad por predicar el Evangelio. Él dice, primeramente les he enseñado esto, que Cristo murió, que Cristo resucitó para salvarnos, conforme a las Escrituras. Entonces, estos pasajes y algunos otros nos confirman la importancia y la suficiencia del Evangelio para revelar a Cristo y para que los hombres puedan nacer de nuevo, como lo dice nuestra primera parte del párrafo. Y a manera de aplicación, eso podría despertar en nosotros esa misma prontitud que tenía el apóstol Pablo, esa misma valentía con la que él decía, yo quiero ir a predicar el Evangelio, yo creo en el poder del Evangelio, yo sé que este Evangelio es necesario y es urgente, y entonces por eso él podía decir, no me avergüenzo de este Evangelio, estoy pronto para llevarles el Evangelio. O sea, meditar en la suficiencia y en la necesidad del Evangelio puede despertar en nosotros este fervor de ir y predicar a las naciones. Y esa es una de las cosas que la iglesia moderna ha ido perdiendo poco a poco, una confianza plena en el poder del Evangelio. Porque el texto dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero a veces nosotros llegamos a avergonzarnos de hablar o nos limitamos en nuestro hablar porque nuestra mirada no está puesta en el poder del Evangelio, sino en nuestro propio poder. Por eso a lo largo de la historia han surgido predicadores famosos que llegaron a afirmar y a enseñar
que si se crean las condiciones apropiadas para la predicación del Evangelio, y si el Evangelio proclama de manera apropiada, entonces los resultados están garantizados. Y eso, y ahí parecía que, o parecería que estos hombres creen en el poder del Evangelio. Pero ellos no están diciendo, si el Evangelio se proclama bíblicamente, podemos esperar que haga que su poder actúe, sino dicen, si el predicador cumple con estas condiciones, si el ambiente es así, si la música es así, si esto es adecuado, entonces, si todo se cumple conforme a este plan que yo te estoy dando, entonces los resultados son seguros y va a haber avivamiento y va a haber conversiones y va a haber multitudes que vengan a Cristo. Y así fue como surgieron los famosos llamados al altar, que en medio de las, digámoslo así, las condiciones adecuadas, la música adecuada, las frases adecuadas, y yo lo podría decir más bien, las manipulaciones adecuadas, estas campañas de avivamiento lograban que muchas personas aceptaban a Cristo. El problema ahí era que no se consideraba el segundo punto de nuestro párrafo, la obra del Espíritu Santo. Pues muchos de esos miles convertidos que eran producto de estas campañas no volvieron a la iglesia. Y también muchos de esos miles tarde o temprano negaban la fe o se apartaban de Cristo. Por eso es necesario afirmar no solo el poder y la suficiencia del Evangelio, sino también confesar la necesidad de la obra del Espíritu Santo. Por eso, eso nos lleva a nuestro segundo punto de la necesidad de la obra del Espíritu Santo para la conversión. Y el párrafo concluye diciendo, es además de lo que ya hemos dicho, además de la suficiencia del Evangelio, en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Noten aquí la importancia de tener un balance correcto, para no atribuirle a la predicación como tal o al predicador como tal algo que no le corresponde. Porque es verdad que puede haber hombres con dones excepcionales para predicar, pero si el Espíritu no es el que está haciendo esta obra, como dice la confesión, eficaz e insuperable, ningún esfuerzo ni habilidad humana puede producir lo que dice la confesión, una nueva vida espiritual, ni puede efectuar una verdadera conversión de los pecadores. Porque la manipulación del ambiente y de los sentidos puede producir muchas cosas en los hombres, pero solo la obra insuperable del Espíritu Santo puede convertir el corazón y darle vida a los muertos espirituales. Por eso la Escritura dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este es Romanos 9:16. Y ese es el punto de nuestro párrafo, que es verdad que el Evangelio bien predicado es suficiente para llevar a los hombres a Cristo, para salvación. Pero una verdadera conversión también depende de Dios que tiene misericordia y de la obra de vida que obra el Espíritu Santo. Por eso también Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es verdad, necesitamos la proclamación fiel del Evangelio, pero el Padre, por medio del Espíritu, va a atraer a los hombres y les va a abrir el corazón. Entonces, la obra del Espíritu Santo es indispensable, además de la predicación. Las dos cosas tienen que ir siempre juntas, tal como lo testifica 1 Corintios 2:14, cuando dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son
del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este discernimiento espiritual no proviene de una muy buena predicación ni de un excelente predicador, proviene de la obra del Espíritu Santo en el alma de la persona que escucha. En pocas palabras, el predicador debe ser fiel en anunciar el Evangelio y en depender del poder del Evangelio y de la misericordia de Dios, para que Él sea el que abra el corazón de los oyentes. Tal como lo hizo con Lidia en Hechos 16:14, donde dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella estaba oyendo la predicación de los hombres de Dios, pero el Señor fue el que abrió su corazón. Todo esto siempre tiene que ir de la mano para, para que podamos tener una perspectiva equilibrada y evitar dos extremos. El primer extremo sería el de pensar que como el Evangelio es suficiente, entonces solo basta con cumplir con ciertas cualidades en tu predicación para garantizar la conversión y la salvación de los hombres. Pero también está el otro extremo de aquellos que dicen, pero la Biblia dice no depende del que quiere ni del que corre. Entonces, ¿para qué les predicamos? ¿Para qué nos esforzamos y nos desgastamos yendo a las calles si al final Dios es el que los convierte? Entonces debemos recordar que las dos cosas siempre tienen que ir de la mano. No podemos irnos al extremo de solo depender de la predicación ni al extremo de solo decir, pues Dios es el que los salva. Las dos cosas siempre van juntas. La conversión de los hombres, aunque depende de la soberanía de Dios, también necesita de los medios humanos para que pueda ser completada en el corazón de los hombres. Así que la predicación y la ayuda del Espíritu nunca se separan. Y si lo hacemos, si separamos lo uno de lo otro, vamos a caer en extremos antibíblicos que nos van a hacer recurrir a métodos humanos, nos van a hacer recurrir a métodos supersticiosos. Un método humano sería decir, pues vamos, la música debe ser así, debe estar esto, debe estar el otro, y así vamos a garantizar la salvación de los hombres. Y el método supersticioso sería decir, pues, ¿para qué predicamos si al final Dios los va a traer cuando Él los quiera atraer? Entonces, si este párrafo puede producir algo en nosotros, debería ser una mayor confianza en la suficiencia y el poder del Evangelio, lo cual nos debería llevar a proclamar el Evangelio con más diligencia. Pero también debe producir en nosotros una dependencia humilde en la obra misericordiosa del Espíritu Santo, para que Él sea el que se lleve toda la gloria y la alabanza en la conversión de las almas, y para que nosotros simplemente digamos, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, como dice Lucas 17:10. Así que espero que este párrafo sea de ánimo para que podamos meditar en la hermosura, en la suficiencia del Evangelio, y también para que podamos crecer en la dependencia del Espíritu Santo para que nos ayude a proclamar el Evangelio. Amén, hermanos.